Bienvenidos a una nueva sesión de el curso de planificación de proyectos, y en esta oportunidad vamos a continuar con la secuencia de la construcción de una planificación. En las sesiones pasadas vimos cómo, ¿no es cierto?, preparar la plataforma. Vimos primero cómo estructurar una planificación con una serie de pasos propuestos como para partir de los objetivos y llegar a concretar un listado de tareas y finalmente una malla de precedencia que me entregue no solo las tareas, las duraciones, sino que también los vínculos entre ellas. Después de eso nos metimos y nos sumergimos en el Microsoft Project viendo cómo incorporar una planificación. Y finalmente llegamos en la última sesión a lograr obtener una planificación asociada a un proyecto X con una visualización tanto en una carta Gantt como en una malla PERT. Y recordar que producto de esta planificación logramos obtener dos indicadores que son primordiales. Esto dado que lo que hicimos o los datos con los cuales ingresamos a estructurar la planificación fueron las tareas, los vínculos, las duraciones de cada una de las tareas y la fecha de inicio del proyecto. Por lo tanto, los indicadores relevantes que surgen de esta planificación básica son indicadores del eje de tiempo, y que en particular tiene que ver con la duración del proyecto y la fecha de término del proyecto. Por lo tanto, partimos con un proyecto con el único dato que teníamos eran las duraciones de las tareas, sus vínculos y la fecha de inicio, y terminamos con un proyecto estructurado, emplazado en un periodo de tiempo. Por lo tanto, terminamos con una duración del proyecto y con una fecha de término. Lo que se nos viene ahora es agregar un poco más de conocimiento sobre esta planificación y poder llegar a tomar decisiones respecto a si la planificación está bien. Es por eso que esta parte se identifica como integridad temporal, básicamente porque vamos a ver qué tan íntegro es la planificación que nosotros hemos logrado, y estamos basados solo en el eje de tiempo y en el eje de objetivos. Es por eso que es una integridad temporal. Y para esto vamos a utilizar el conocido método de la ruta crítica. ¿De qué se trata, no es cierto, esta parte? Es básicamente lo que acababa de comentar. Una vez que tengo estructurada la planificación, la pregunta es cómo saber si lo que he realizado es el camino adecuado. Y para eso tenemos algunos indicadores que ya he descrito, ¿no es cierto?, y que vimos en la sesión pasada, que es la fecha de término y la duración del proyecto. ¿Por qué? Porque puedo tener limitantes respecto a terminar en determinada fecha, en un determinado rango de fechas, o tener limitantes respecto a la duración. Por lo tanto, el conocer estos indicadores inmediatamente, ¿no es cierto?, me genera información vital como para tomar una decisión respecto a si la planificación que acabo de obtener está bien, ¿no es cierto?, está mal o es posible reparar. Lo que veremos a continuación en esta sesión de integridad de la planificación, vamos a ver este método de la ruta crítica que nos va a permitir reforzar esta toma de decisión. Primero, ¿qué entendemos por el concepto de ruta? Y para entenderlo bien vamos a ir a una visualización en malla PERT de un proyecto, en el cual lo que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, un proyecto que tiene 7 tareas y donde aparecen las vinculaciones de desarrollo de las tareas, desde la tarea 1 hasta la tarea 7, y vamos a entender como una ruta toda trayectoria de tareas vinculadas que conectan el inicio con el fin de un proyecto. Por lo tanto, en este ejemplo que tengo acá, podrán visualizar dos rutas diferentes. La ruta negra, ¿no es cierto?, que pasa por las tareas 1, 2, 4 y 7,
y la ruta de color naranja desde las tareas 1, 3, 5 y 7. ¿A qué llamaremos la ruta crítica? La ruta crítica será aquella ruta dentro del proyecto que posee mayor duración. Por lo tanto, va a marcar el plazo de ejecución del proyecto. Se nos va a generar una identidad que el tiempo de la ruta crítica será igual a la duración del proyecto. ¿Y por qué es importante conocer la ruta crítica? Porque cualquier perturbación sobre alguna de las tareas que pertenece a esta ruta crítica, ciertamente que va a incidir en la duración del proyecto. Vamos con una visualización gráfica como para entender mejor. Tomemos este ejemplo de proyecto que tiene 7 tareas, ¿ya? Y se estructura de una forma, ¿no es cierto?, con estos vínculos que aparecen acá, en el cual se generan 3 rutas posibles. Partiendo de la tarea 1 y llegando a la tarea 7 final, aparecen 3 rutas de acuerdo al concepto que acabamos de definir. La ruta negra, que es la ruta superior, conectando a la tarea 1, 2, 4 y 7. La tarea naranja-azul, la ruta naranja-azul, que conecta a las tareas 1, 3, 5 y 7, que es la ruta intermedia. Y la ruta inferior o naranja, que conecta las tareas 1, 3, 6 y 7. Por lo tanto, este proyecto tal cual está estructurado, esta planificación tal cual está estructurada, consiste en 3 rutas o tiene 3 rutas. En este caso, en la parte inferior en verde está anotado la duración de cada tarea en días. Por lo tanto, con esto uno puede determinar el tiempo de cada una de las rutas. Por ejemplo, la ruta superior o negra, ¿no es cierto?, tiene una duración de 2, 4, 6, 6 y 3, 9 y 9 y 3, 12 días. Por lo tanto, esta ruta tiene una duración de 12 días, que es lo que estoy midiendo acá. La ruta superior, negra, 12 días. La ruta intermedia, que en realidad era una combinación de naranja-azul, la identifico como azul. La ruta intermedia tiene una duración de 11 días y la ruta inferior tiene una duración de 13 días. De esto se desprende que la ruta crítica, ¿no es cierto?, es la ruta inferior o ruta naranja, ¿ya? Y que el tiempo crítico del proyecto, que es equivalente a la duración del proyecto, son 13 días. Ahora, ¿qué es lo que nos ofrece el conocer la ruta crítica? En primera instancia, nos permite, si tengo varias alternativas de planificación, obviamente tener un punto a favor en aquellas que tienen una ruta crítica menor, un tiempo crítico menor, obviamente una duración menor. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, tal vez el criterio que quiera utilizar o la política imperante del proyecto privilegie, ¿no es cierto?, el tiempo de ejecución o el eje temporal. Además de eso, hay algo muy importante, ¿ya?, porque el anterior básicamente está conectado al indicador de duración del proyecto, pero lo que nos aparece acá, ¿no es cierto?, el conocer las tareas críticas, que son aquellas que pertenecen a la ruta crítica, nos da, ¿no es cierto?, información de aquellas tareas que serán cruciales para respetar el tiempo crítico del proyecto, es decir, respetar la duración del proyecto. Básicamente es saber lo siguiente. Aquí tengo el ejemplo que acabo de desarrollar, ¿no es cierto?, el mismo que está acá, donde teníamos 3 rutas y determinamos que la ruta inferior era la ruta crítica con 13 días y aquí la ruta crítica la he marcado en azul. Lo importante de conocer cuáles son las tareas que forman la ruta crítica nos va a dar mucha información en el desarrollo del proyecto y también en la planificación del proyecto. Toda perturbación que afecte a alguna de estas tareas nos va inmediatamente a retrasar el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, si en el desarrollo de la tarea 3 surge algún tipo de problema, en cuyo caso la tarea 3
pasa de durar 4 días a 5 días, inmediatamente la duración del proyecto, que originalmente estaba planificado en 13 días, nos va a pasar a 14 días. Por lo tanto, saber cuáles son las tareas que son críticas nos va a permitir tener mucho ojo sobre estas tareas y un control mucho más incisivo sobre estas tareas. Desde el otro punto de vista, también nos permite conocer aquellas tareas que no son críticas, es decir, que no pertenecen a la ruta crítica, que aquí están en blanco. La tarea 2, 4 y 5 resultan ser tareas no críticas. El conocer estas tareas no críticas nos permite conocer cuál es la holgura que tenemos en el desarrollo del proyecto. Me explico. Si de acuerdo a esta planificación la tarea 2 y la tarea 3 las estoy ejecutando al mismo tiempo y resulta que producto de una inclemencia del tiempo o algún tipo de problema externo debo, ¿no es cierto?, o se me está retrasando la tarea 3, lo que voy a hacer en la ejecución del proyecto es privilegiar que esta tarea se termine lo más pronto posible, ojalá dentro del plazo, sacrificando la tarea 2. Por lo tanto, voy a poder pasar recursos que estoy utilizando en la tarea 2 a la tarea 3 para que se desarrolle de acuerdo a lo que estoy planificado, porque es esta tarea la que me va a incidir en la duración del proyecto. Si recuerdan, la ruta superior tenía una duración de 12 días, es decir, tiene una holgura de un día en el desarrollo total. Esta, que es la ruta crítica, tiene 13 días y la superior 12 días. Por lo tanto, tiene un día de holgura. Eso quiere decir que si me atraso un día más en esta tarea 2, en vez de 4, me paso a 5, no va a afectar el desarrollo o la duración planificada del proyecto. Por lo tanto, puedo sacrificar un día de esta tarea y destinar los recursos que estaban trabajando acá para acelerar la tarea 3 y evitar, ¿no es cierto?, que el proyecto en general sufra un incremento de tiempo. Eso es lo interesante de conocer la ruta crítica. Aquí tengo el ejemplo de la construcción de fundación que manejamos en sesiones anteriores y que desarrollamos a nivel de malla de precedencia, en el cual vimos que podíamos desarrollar 3 distintas alternativas. ¿De dónde salió esto? De la malla de precedencia de este proyecto que utilizamos como ejemplo, que era la construcción de la fundación de una casa, o de mi casa en particular. Lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es un proyecto en el cual, visto en malla PERT, tengo 2 rutas identificadas. La ruta que pasa por la tarea 5 y la ruta inferior que pasa por la tarea 6. Aquí pueden ver ustedes las rutas identificando los nombres de las tareas. Hay solo 2 rutas. En verde aparece la duración de cada tarea. Por lo tanto, si sumamos la ruta superior, ¿no es cierto?, nos da un tiempo de 37 días, y la ruta inferior, que pasa por la tarea 6, tiene una duración de 32 días. Eso quiere decir que es la ruta superior, la ruta crítica. Por lo tanto, vamos a marcar aquí directamente que es esta, ¿no es cierto?, la ruta crítica, la ruta superior. Ahí está. Y esto nos va a indicar que tiene 37 días. Por lo tanto, todas esas tareas que quedaron resaltadas pertenecen a la ruta crítica, y solo la tarea 6 resulta ser una tarea no crítica. Que es lo interesante, que, ¿no es cierto?, en el momento que yo elija esta forma de ejecutar mi proyecto y esté ejecutando estas 2 tareas al mismo tiempo, la tarea 6, en el caso de que exista alguna perturbación externa, la tarea 6
podré no privilegiar en su desarrollo y destinar recursos que estén acá, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la tarea 5 que se ve en complicaciones. ¿Por qué? Porque tengo una holgura de prácticamente 5 días en el desarrollo de esta tarea. Es decir, me podría demorar hasta 10 días en desarrollar esta tarea sin perturbar la duración del proyecto. Esta es la alternativa 1 de este proyecto. Aquí pueden ver ustedes una segunda alternativa que surgió para este mismo proyecto desde la malla de precedencia. Son las mismas tareas, pero ordenadas de otra forma. Y pueden ver acá que cuento con 4 rutas. La ruta superior, que la estoy marcando acá, la ruta que pasa por la tarea, que parte por la tarea 2, la ruta que parte por la tarea 5 y la ruta que parte por la tarea 6. Aquí están identificadas las 4 rutas y los tiempos de ruta. Y pueden ver, ¿no es cierto?, que tengo una ruta crítica que es la ruta superior, que dura 23 días. Y todas las otras rutas resultan ser no críticas. Si marco la ruta crítica acá, ¿no es cierto?, debiese ser esta que va aquí. Por lo tanto, las tareas 2, 5 y 6 resultan ser tareas no críticas. Finalmente tengo esta otra alternativa de ruta crítica, de planificación para el mismo proyecto, ¿ya?, que a partir de la malla de precedencia que trabajamos en sesiones anteriores. Y en este caso, con este ordenamiento, puedo identificar también 4 rutas, ¿ya? La ruta que parte por la tarea 1 y pasa por la 5, que parte por la 1 y pasa por la 6, y así. Las 4 rutas que se identifican acá, y en este caso, la ruta que presenta mayor tiempo es la ruta que parte por la 1 y pasa por la tarea 5, es decir, esta. Eso quiere decir que las tareas 2 y tareas 6 y la tarea 6 resultan ser tareas no críticas. Entre estas 3 alternativas, ¿no es cierto?, tengo una con una ruta, la primera con una ruta, un tiempo crítico de 37 días, es decir, duración 37 días, el segundo con 23 días y la tercera con 33 días. Si nuestra política imperante nos dicta que debemos trabajar con el menor y entregar el proyecto en el menor tiempo posible, entonces está más que claro que deberíamos inclinarnos por la segunda tarea. Sin embargo, la segunda alternativa. Sin embargo, esta alternativa requiere, si se dan cuenta, muchas tareas ejecutándose simultáneamente, ¿ya? Y eso evidentemente que puede complicar el tema de los recursos. La cantidad de recursos que se necesitan van a ser mucho mayores. Así también, esta tarea, por otro lado, esto nos ofrece una cantidad de 3 tareas que no son críticas. La alternativa 1 ofrece solo una tarea que no es crítica. Eso quiere decir, por un lado, quiere decir que una tarea es una alternativa que ofrece solo una tarea que no es crítica. Eso quiere decir que también ofrece poco flexibilidad. Por lo tanto, este proyecto dura más tiempo, ofrece menos flexibilidad porque tengo menos número de tareas no críticas, pero es muy probable que desde el punto de vista de los recursos necesarios que se traducen en costos sean menores. La alternativa 2 es la que ofrece menor tiempo de ejecución y a la vez nos ofrece mayor flexibilidad porque tengo el mayor número de tareas que no son críticas. Por lo tanto, puedo jugar con ellas en el caso que existan perturbaciones. Y esta tercera alternativa es la que dura en un tiempo entre medio y nos ofrece, ¿no es cierto?, una flexibilidad intermedia. Tienes 2 tareas que no son críticas. Por lo tanto, en el fondo, el trabajo de ruta crítica nos va a proporcionar información adicional a lo que es el tiempo de ejecución del proyecto y la duración del proyecto.
nos va a entregar información de qué tan flexible es un proyecto desde el punto de vista de las tareas que no son críticas. Así también nos va a entregar información respecto a aquellas tareas que debo, ¿no es cierto?, tener un ojo tremendo, ¿no es cierto?, durante el desarrollo, que son las tareas críticas. Todo esto como para tomar una decisión de cuál es la mejor forma de llevar a cabo o la mejor planificación para mi proyecto. Nos vemos en el siguiente.